Bueno, bienvenidos a este nuevo módulo, al segundo módulo de la carrera de la materia de Derecho Civil. En esta unidad temática vamos a analizar el concepto de persona, vamos también a establecer o a ver cómo era la regulación anterior en el Código de Vélez, antes de la reforma de la unificación producida en agosto del 2014. Y bueno, comenzaremos diciendo en esta filmina que el derecho civil, habíamos dicho en la unidad anterior, que se caracterizaba porque regulaba la vida de la persona aún antes de nacer y después de acaecida su muerte. Entonces, la persona en el derecho civil vemos que es la persona que abarca no solamente su vida, sino su mundo de relaciones, su mundo de relaciones con otros sujetos, con otras personas, que pueden manifestarse a través de un crédito, a través de un vínculo familiar, a través de un contrato, y desde su concepción hasta después de su muerte. Es decir, que básicamente lo que interesa al derecho civil van a ser las relaciones jurídicas desde los sujetos entre sí, de lo cual se elabora o se esboza todo lo que es la teoría general de las personas, de sus relaciones jurídicas con los objetos, los distintos derechos que se poseen sobre los distintos objetos, como ser una casa, un auto, un campo, y obviamente cuáles son las causas que originan ese tipo de relaciones, que va a estar relacionado con la teoría de los hechos y de los actos jurídicos. Bien, decíamos que antes de la nueva regulación, y esto solamente a título anecdótico, el artículo 30 del Código Civil Viejo definía a la persona como entes, decía, son personas, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Vemos que solamente se miraba el aspecto crediticio de las personas, y en artículos subsiguientes, como en el 32 y en el 51, clasificaba a estos entes y decía que había dos clases de entes, de existencia visible y de existencia ideal. De existencia visible era la persona humana, era el ser humano propiamente dicho, y la de existencia ideal eran sociedades, las asociaciones, las fundaciones y el Estado en sus distintas expresiones de nación, provincia y municipio. A su vez, Vélez Sarsfield definía o caracterizaba a las personas físicas como los entes que presentaran signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes. ¿Y por qué hacía esta distinción? Porque en la antigüedad, precisamente en Esparta, en Roma, cuando un niño, un bebé nacía con defectos o accidentes físicos, se consideraba que era castigo de los dioses y por lo tanto se los sacrificaban. Entonces, con muy buen tino, nuestro codificador, Vélez Sarsfield, ha definido a la persona o ha considerado a persona a estos sujetos que presentan cualidades o accidentes. Y establecía que el comienzo de la existencia de la persona humana es el momento de la concepción. El momento de la concepción entre los gametos masculino y femenino se produce lo que es el comienzo de la existencia. Y es así que nace una categoría de personas que son las personas por nacer, que definía el artículo 63 como las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. Vemos que esto hace que toda esta mirada desde este punto de vista de comienzo de la vida humana va a traducirse en leyes antiaborto o leyes que respeten o estén a favor de la vida desde ese momento mismo de la concepción. A su vez, más allá de considerar este aspecto, establecía regulación respecto a la duración del embarazo, que abarcaba de la época de la concepción, y decía que es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Se presume, excepto por el contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. Bueno, son presunciones iuris tantum, que obviamente hoy en día ya no tienen ningún valor por todo el avance que tiene la medicina en la materia. ¿Cuál es la importancia de establecer la existencia de las personas por nacer? Y porque pueden adquirir algunos bienes. Desde ese momento de la concepción pueden ser titular de donaciones o de herencias o legados. También se puede demandar alimentos. Fíjense también la dimensión jurídica de este Estado, que permite acceder también a beneficios sociales instituidos por leyes, como por ejemplo todos los distintos planes, la asignación universal por hijo.
indemnizaciones por daño y perjuicios también pueden recibir, ser titulares de acciones de estados, percibir indemnizaciones de compañía de seguro y distintos otros créditos. Esta enumeración es solamente enunciativa y puede abarcar otros supuestos. Lo que sí, para que se puedan, digamos, en cierta medida consolidar los derechos que hemos mencionado en la filmina anterior, la ley requiere que nazcan con vida. Es decir, que los derechos y las obligaciones del concebido e implantado en la mujer, vemos que aparece otra figura ya acá que es el implante, que tiene que ver todas las técnicas de fertilización asistida que hoy en día está en común en nuestro derecho y en nuestra vida social, que estas personas los derechos que adquieran quedan irrevocablemente adquiridos si nacen con vida. Si no nacen con vida, se considera que la persona nunca ha existido y si hay duda o no, se presume que ha nacido con vida. Un aspecto a rescatar es que en el nuevo código expresamente se establece lo que es la inviolabilidad de la persona. Dice que en esta finalidad dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. En circunstancias de trabajo, circunstancias de empleo, de desempleo, de estudio, ya sea en las distintas funciones o en los distintos roles que ocupan dentro de las instituciones, hay que respetar la dignidad de esa persona. Y aclara que cuando es lesionada en su intimidad personal o familiar, en su honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Vemos que acá hay un concepto nuevo que no solamente antes se miraba al ser humano desde la reparación de los daños. Hoy en día no, hoy en día uno puede solicitar la prevención, evitar que ese daño se produzca, justamente resguardando la inviolabilidad de la persona. Habíamos hablado de los derechos personalísimos. Hoy en día se reconoce el consentimiento de la persona para la disposición de derechos personalísimos, que es admitido si no es contrario a la ley, a la moral, a la buena costumbre, como por ejemplo disponer del propio cuerpo. Hoy a los adolescentes se les permite realizar actos que no sean invasivos, como por ejemplo un piercing, un tatuaje, aún en contra de la voluntad de los padres. Y este consentimiento, claro, no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Por ejemplo, haciendo más análisis respecto a la disposición del cuerpo, se establecen que no se pueden realizar actos, se le prohíben realizar determinadas prácticas si esas prácticas ocasionan una disminución permanente de la integridad del individuo o esa práctica sea contraria a la moral y a las buenas costumbres. Por ejemplo, amputaciones de miembros por moda o por pertenecer a determinado grupo o secta. Bueno, eso está prohibido y no lo consiente nuestro orden jurídico. Excepcionalmente, si constituye el mejoramiento de la salud de la persona y también el mejoramiento de la salud de otra persona. Por eso es que se prohíbe toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita desde su descendencia. Esto es trabajado en los comités de bioética de los distintos hospitales, de los distintos centros de atención sanitaria. Y obviamente la investigación sobre seres humanos está sujeta a determinados requisitos de bioética y de normas científicas. Respecto a la acreditación del embarazo, la misma puede realizarse o materializarse por declaración de la madre, el marido o otra persona que esté interesada en el embarazo, por ejemplo, acreedores de determinada herencia. No obstante ello, la ley prevé distintas situaciones de fraude posibles que se pueden dar en situación de parto, como por ejemplo la ocultación de un parto, es decir, tapar o la ocurrencia de un parto por cuestiones económicas o de herencia, o por otras cuestiones de miedo. Muchas veces hoy en día los casos que conocemos son más ocultación de parto que tienen que ver con el miedo, o el caso de adolescentes embarazadas que no saben cómo reaccionar ante esta situación.
Su posición de parto es simular un parto que no ha tenido lugar, y obviamente la sustitución de parto tiene que ver cuando se cambian los recién nacidos, ya sea por distintos intereses o porque se quiere favorecer a determinada línea sucesoria. La viabilidad era un requisito que establecían, digamos, algunas legislaciones en España, Portugal, Francia, que tenía que ver con la aptitud que tenía el recién nacido de continuar con su vida con sus propios recursos. Algunos establecían plazos de viabilidad en días, 2 días, 3 días, algunos en una semana, otros en un mes de duración, pero nuestro código nunca lo ha exigido y solamente requería que sea separado del seno materno. Ahora bien, respecto al fin de la existencia de las personas físicas, así como vimos que comenzaba con la fecundación, la existencia de toda persona física termina, o persona humana, como bien deben decirse hoy en día, persona humana, termina con su muerte o por su muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados y se aplica la legislación vigente en cada país respecto a cómo debe acreditarse o cómo debe comprobarse este estado natural de muerte. La muerte conjunta era un instituto que se utilizaba en algunos países y que era o se producía cuando había un accidente común, un desastre o una catástrofe común, y en países como Alemania se elaboraba lo que era la teoría de los premorientes y de los comorientes. Se establecía un régimen de quién sobrevivía a qué sujeto en función del sexo y de la edad. Así decían, por ejemplo, establecían que la mujer, en el caso de un accidente común, la mujer sobrevivía al hombre o el niño sobrevivía al adulto. Nuestro código no sigue la teoría de los premorientes, sino más bien de los comorientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se presume que todos, ante un desastre común o ante una catástrofe, fallecen al mismo tiempo, sin que se produzcan transmisión de derechos entre ellos. Como efecto principal de la muerte es que pone fin, obviamente, a la existencia de las personas en relación a los derechos extrapatrimoniales, como por ejemplo todas las relaciones de familia, estas se extinguen, la viuda queda sin su esposo, los padres quedan sin sus hijos o los hijos sin sus padres, y los derechos patrimoniales, sin embargo, no van a desaparecer, sino muy por el contrario, se abre otro capítulo del derecho civil, que es el derecho sucesorio, que va a tener por finalidad la transmisión de estos derechos patrimoniales a los herederos o causahabientes. Por otro lado, tenemos que el Código prevé un instituto que se llama la ausencia, ausencia simple y la ausencia con presunción de fallecimiento. El caso de ausencia simple se da cuando alguien desaparece de su domicilio sin dejar huellas ni rastro, sin dejar apoderado, y se designa un curador para que administre sus bienes. Este curador va a administrar los bienes del ausente y va a terminar sus funciones con la presentación de la persona a la cual representa, personalmente o por apoderado, con la muerte declarada del ausente o bien por su muerte comprobada. La ausencia tiene 2 casos, el caso ordinario y el caso extraordinario. En el caso ordinario es cuando la ausencia de la persona se produce en el lugar del domicilio y no se tiene noticia por 3 años de esa persona. El día presuntivo que se va a declarar va a ser el último primer año y medio de la persona desaparecida. En cambio, el caso extraordinario genérico se da cuando ocurre un siniestro, como por ejemplo un incendio, terremoto, acción de guerra o otro suceso que tenga las mismas consecuencias, y el término de desaparición va a ser de 2 años. Y con un día presuntivo de fallecimiento que va a ser el día del suceso que aconteció, el incendio, el terremoto o la catástrofe a la cual estuvo involucrada el desaparecido. Y el caso extraordinario específico tiene que ver cuando se produce, por ejemplo, la zozobra de una aeronave que esté naufragada o que esté perdida, o de una nave, y el término es menor de desaparición, se exige solamente de 6 meses sin noticia.
como día presuntivo de fallecimiento va a ser el último día que se tuvo noticia del buque o de la aeronave perdida. Efectos, bueno, va a producir efectos sobre el patrimonio, de matrimonio, perdón, ya lo dijimos, que va a borrar el vínculo, va a disolver el vínculo matrimonial, pero puede ser también que el ausente reaparezca con todas las consecuencias que implique desde el punto de vista de las relaciones familiares y de las relaciones patrimoniales. Así sobre los bienes, por ejemplo, se va a abrir la sucesión del ausente y sus bienes serán entregados a los sucesores, pero vemos que ellos no van a tener el dominio absoluto ni pleno, sino hasta que dure el periodo de prenotación. En este periodo de prenotación no podrán venderlos ni grabarlos salvo con autorización judicial, como por ejemplo sería obtener réditos para administrar los otros bienes del ausente. El periodo de prenotación dura hasta 5 años del día que se declara judicialmente el día presuntivo de fallecimiento, o bien puede durar hasta que el ausente cumpla 80 años de edad. A partir de ese momento, entonces, los herederos van a adquirir el dominio pleno y van a poder realizar actos de administración y disposición de manera completa. Puede darse el caso que reaparezca el ausente o el muerto presunto y puede reclamar la entrega de bienes, el adquirido, el valor de los bienes con lo que faltan, el precio laudado con los bienes que se hubieran ajenado y los frutos no consumidos.